A nivel global, la vacunación es una de las armas más eficaces, por las cuales se han podido erradicar o reducir de manera significativa enfermedades como la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el tétanos y la difteria, la hepatitis A y B, la tosferina y la enfermedad invasiva por H influenza tipo B, entre otras. Las vacunas actúan estimulando el sistema inmunológico mediante la aplicación de un toxoide antígeno purificado o un antígeno producido mediante ingeniería genética, produciendo una respuesta similar a la de la infección natural, pero que representan un riesgo muy bajo o nulo para el individuo vacunado. Algunos inmunógenos ofrecen protección completa contra la enfermedad durante toda la vida. Sin embargo, existen otros tipos que deben de aplicarse a intervalos regulares para conseguir el efecto deseado. Gracias a los logros de la investigación, cada día es posible disponer de nuevas vacunas que permitan dejar atrás a las terribles epidemias de padecimientos. Actualmente, existen un gran número de biológicos disponibles en el mercado contra diferentes enfermedades infecciosas, lo cual favorece a las instituciones de salud mexicanas para brindar protección sobre todo en los extremos de la vida, que son los grupos más vulnerables a diversas enfermedades. Muchos países cuentan con esquemas de vacunación efectivos. La vacunación de la mayor parte de la población permite la inmunidad grupal y evita ciertas enfermedades y la propagación de estas. La inmunidad grupal también protege a los individuos que no pueden recibir la vacuna por diversos motivos, entre ellos el principal es económico. La erradicación global de la viruela se debió a un programa eficaz de vacunación. Hablemos sobre inmunidad. La inmunidad que aparece en el cuerpo como consecuencia de una respuesta inmune no provocada se llama inmunidad natural. La inmunidad artificial se adquiere suministrando al individuo un suero o una vacuna. Hay dos tipos de inmunidad artificial, la pasiva y la activa. La inmunidad artificial pasiva se adquiere cuando al sujeto se le administra directamente anticuerpos específicos para un patógeno determinado. Estos producen inmunidad rápidamente, pero su efecto no es de larga duración, debido a que no se activa la memoria inmunológica. Estos anticuerpos reciben el nombre de suero o antídoto. Los anticuerpos se obtenían de animales domésticos. En la actualidad se utilizan inmunoglobulinas humanas. Este tipo de sueros se utilizan para inmunizar contra el tétanos, la difteria, la hepatitis A y B, etc. La inmunidad artificial activa se produce por inoculación de una vaca. Esta es efectiva al cabo de unos días, pero al crear la memoria inmunológica, su capacidad de acción es duradera. La vacuna contiene antígenos contra los que reacciona el sistema inmune. Estos antígenos inducen a la formación de sus anticuerpos correspondientes, que activarán a los linfocitos T y B, creando las células de memoria. Si el antígeno vuelve a presentarse, el organismo está preparado para actuar sobre el patógeno de forma rápida y selectiva, impidiendo su propagación. Para la mayoría de las enfermedades, la forma más efectiva de inmunidad específica es la que se desarrolla después de padecer la infección clínica o inaparente. Inmunoglobulinas. Las preparaciones de inmunoglobulinas contienen anticuerpos contra virus. Los anticuerpos se unen a las proteínas de la cápsula viral e impiden que la partícula se adhiera a la célula del huésped. Cuando las inmunoglobulinas se unen a los virus, estimulan a los linfocitos B, productores de anticuerpos, e incrementan la eficiencia del sistema inmunológico. Son más efectivas si se utilizan para prevención que para tratamiento. Esto debido a que los anticuerpos son capaces de unirse al virus invasor y potenciar la capacidad del sistema inmunológico para destruirlos antes de que penetren a las células. Existen dos tipos de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina humana normal, mediante la acumulación del plasma de varios cientos de donadores de sangre. De esta manera se obtienen plasmas que contienen anticuerpos de individuos que se han expuesto a las enfermedades virales más comunes, como sarampión,
inmunoglobulina específica. Se produce a partir de plasmas de personas con un contenido en particular alto de anticuerpos específicos, como hepatitis B, rubiola, varicela, rabia y tétanos. Las inmunoglobulinas que se utilizan para el tratamiento de infecciones virales pueden producir efectos adversos que se manifiestan como reacciones alérgicas. Suero inmunológico. La vitamina C tiene una poderosa acción antiviral, antibacteriana, además de ser antioxidante y transportadora de oxígeno. Esta vitamina se utiliza en el suero inmunológico para incrementar los niveles de inmunoglobulinas, destruir la cubierta proteica viral, eliminar las toxinas y radicales libres producidos por los agentes patógenos, promover los procesos de transporte de oxígeno, estimular los procesos reparadores y defensivos del organismo. Se recomienda para los procesos virales e infecciosos, por ejemplo, gripas, hepatitis infecciosas, tétanos, neumonías, dengue, procesos relacionados con la síntesis y reparación de colágeno como cirugías y cicatrización de heridas, quemaduras, fragilidad capilar, debilidad arterial, osteoporosis, degeneración de cartílagos y en casos de picaduras de serpientes y arañas venenosas. ¿Qué es la vacunación? Consiste en la aplicación de antígenos iguales o similares a los agentes infecciosos desprovistos de características que les brindan capacidad patógena, pero que tienen la capacidad de estimular los mecanismos inmunológicos. El producto de esta se denomina vacuna. ¿Qué es la vacuna? Es una suspensión de microorganismos vivos o fracciones de mismos cuya administración induce en el receptor inmunidad frente a alguna enfermedad. Existen heterovacunas y autovacunas. Las heterovacunas contienen una sustancia ajena al organismo al que se aplican. En las autovacunas, el antígeno es extraído del mismo organismo que se va a inmunizar. Clasificación de las heterovacunas. Hay 5 tipos. Vacunas con patógenos vivos de cepas debilitadas o atenuadas. Actúan como un antígeno y estimulan el sistema inmunológico. Aquí el patógeno se trata en el laboratorio para que pierda virulencia. Vacunas con patógenos muertos, bacterias o inactivados, virus. Provoca la muerte o la inactividad de patógeno. Se utilizan métodos físicos como alta temperatura, luz ultravioleta, radiaciones, etc. Anatoxinas o toxoides. Estas son toxinas de microorganismos tratadas de tal manera que pierden sus efectos tóxicos o disminuyen, pero retienen su capacidad antigénica para estimular la formación de antitoxinas y formar anticuerpos contra el agente causal. Fracciones antigénicas del soma microbiano extraídas de cultivos o del mismo organismo de los portadores. Ingeniería genética. Antígenos recombinantes. Componentes antigénicos del agente infectante que se producen en cultivos celulares mediante el uso de técnicas de DNA recombinante. Vacunas con cepas no peligrosas. Por mutación espontánea y natural, aparecen bacterias o virus que no son capaces de producir una determinada enfermedad, pero que disparan la respuesta inmune. Algunas veces se utilizan patógenos que causan enfermedad en una especie, como la vaca, por ejemplo, y no la produce en la especie humana. Vacunas de antígenos purificados. Estas se utilizan técnicas de ingeniería genética, obteniéndose generalmente una proteína. Esta técnica se ha utilizado para la obtención de la vacuna contra la hepatitis B. Según su composición se clasifican en monovalentes, polivalentes, asociadas, simultáneas. Vacunas a base de variantes de otras especies. Se basan en la utilización de virus que causan en los animales enfermedades parecidas a las enfermedades humanas que se pretende prevenir y presentan inmunidad cruzada con el agente infeccioso que la causa. La idea es que el virus animal actúe como atenuado en los humanos, pero desencadene una respuesta inmunitaria suficiente para la prevención de la enfermedad humana relacionada. Las vacunas ejercen su acción mediante la sensibilización del sistema inmunológico del individuo a un virus o elemento viral específico. Esto asegura una respuesta oportuna y rápida del sistema inmunológico a una infección viral específica. El resultado de este mecanismo es que la mayoría de los virus son destruidos por células inmunitarias antes de invadir las células tisulares. Se han desarrollado algunas vacunas contra enfermedades bacterianas, pero la mayoría son contra infecciones
seguridad y la eficacia. La eficacia se relaciona con la inmunogenicidad. Otras cualidades importantes son la estabilidad frente a los factores ambientales, en especial la temperatura y la luz, y un costo de producción bajo. Sin estas cualidades, es muy difícil que las vacunas puedan ingresar en países subdesarrollados como México. Las 5 características fundamentales de una vacuna para su aplicación efectiva en una población son seguridad, inmunogenicidad, eficacia protectora, eficiencia, estabilidad. Consideraciones generales. Las vacunas deben ser seguras, lo que no quiere decir que no puedan tener efectos secundarios. De hecho, ninguna vacuna está completamente exenta de reacciones adversas o complicaciones vacunales. Esto es dependiendo de la reacción del sistema inmunológico del individuo. Por ello es importante que cumpla con los estándares de seguridad. Por ejemplo, las primeras vacunas de viruela y BCG. Todas las vacunas presentan algún riesgo de reacciones adversas. Sin embargo, la mayoría de los efectos secundarios son de tipo local: dolor, eritema y o tumefacción. Las reacciones sistémicas son muy poco frecuentes y específicas de cada vacuna. Por ejemplo, reacciones graves como convulsiones febriles y reacciones alérgicas. Vías de administración. Las vacunas tienen diferentes vías de administración. La mayoría son por vía parenteral, aunque también se administran oralmente. Conservación de las vacunas. Cadena de frío. La cadena de frío se compone de 2 partes complementarias. Vacunas que no deben de congelarse. Vacunas que pueden congelarse durante su almacenamiento. Factores que influyen en la desnaturalización de las vacunas. Medidas de precaución y recomendaciones en la aplicación de vacunas. Se debe brindar información sobre las vacunas por parte del personal de salud a los padres desde el nacimiento del bebé, así como mencionarles aquellas que se deben cubrir por periodos. Al no aplicar las vacunas en las fechas indicadas, disminuye la eficacia dependiendo de la respuesta de los anticuerpos. Es recomendable aplicarlas hasta 2 semanas después de la fecha indicada. La vacunación debe diferirse en individuos con evidencia de enfermedad infecciosa activa. Estas reacciones podrían atribuirse al componente activo de la vacuna, a contaminación o la existencia de aditivos en la preparación. Es importante, sobre todo en periodo de adolescencia, preguntar si la paciente está embarazada, debido a que las vacunas OPV y MMR no se deben de aplicar durante el embarazo. No deben administrarse a pacientes con enfermedad sistémica grave. Los pacientes tratados con medicamentos inmunosupresores o citotoxinas no deben de recibir vacunas vivas. Los pacientes que tuvieron una reacción alérgica grave a una vacuna no deben de recibirla de nuevo. Las vacunas que se producen en medios de cultivo que contienen huevo no deben administrarse a individuos con alergia al huevo. Las mujeres embarazadas no deben recibir por rutina vacunas con microorganismos vivos. Contraindicaciones de administración de una vacuna. No se aconseja aplicar cualquier tipo de vacuna en las siguientes situaciones: con fiebre superior a 38.5 grados centígrados. En general, ante toda enfermedad infecciosa aguda febril. En niños afectados de trastornos neurológicos evolutivos. En caso de hipersensibilidad a los componentes vacunales. En procesos malignos en fase evolutiva. En personas VIH positivas se recomienda consultarlo médicamente. Además de las vacunas ya conocidas, se aplican en la práctica. Están en investigación las de infección por VIH, hepatitis A, herpes, citomegalovirus, sífilis y enfermedades parasitarias. Se investiga sobre todo la toxoplasmosis, el paludismo y la leishmaniosis cutánea o botón de oriente.